La espermatoscopía, también conocido como estereograma, es el estudio de calidad y cantidad del semen y de los espermatozoides del hombre, mediante un examen físico, químico y microscópico, donde se analizan ciertos aspectos de este. Por lo tanto, la espermatoscopía es una valoración tanto cualitativa y cuantitativa de los valores del líquido espermático. Este examen de laboratorio es un método confiable para evaluar la capacidad fertilizante del eyaculado. A continuación seguirá más adelante todo lo que conlleva el estudio, desde la recolección hasta su análisis. El método preferido para la recolección de semen es la masturbación. El procedimiento permite recolectar todo el semen de la eyaculación. La recolección se debe realizar después de 48 a 72 horas de contingencia, es decir, la abstención de actividad sexual, para poder obtener mayor precisión en el recuento de espermatozoides y una máxima viabilidad de la muestra. Para la recolección se utilizan contenedores limpios de plástico o de vidrio con boca ancha. No se debe recolectar la muestra en un preservativo. Por lo general, estos contienen compuestos y lubricantes espermicidas que pueden interferir con las pruebas de laboratorio. Si se da el caso de que tienen que transportar la muestra al laboratorio desde un sitio alejado, la muestra deberá conservarse a una temperatura cercana a la corporal y evitar las temperaturas extremas. La licuefacción ocurre dentro de los 30 a 60 minutos. En condiciones ideales, la muestra debería llegar al laboratorio justo después de su recolección para poder registrar el momento exacto de la licuefacción. En una etiqueta sobre la muestra se anota toda la información del paciente y el horario de la recolección. El examen físico, o también llamado examen macroscópico, es el primer examen que se le realiza al semen y en el que se evalúan 4 aspectos. El primero es la licuefacción. Una vez que la muestra llega al laboratorio, se observa el tiempo de licuefacción. Si no coagula, es preciso anotarlo en el informe. Un semen que no coagula en casos de azospermia puede indicar la ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes y de las vesículas seminales. La licuefacción normal ocurre entre los 30 y 60 minutos. Un tiempo de licuefacción superior a los 60 minutos no se considera normal. Las muestras en las que no se produce la licuefacción deben ser tratadas con amilasa o bromelina para disgregar el moco y obtener un recuento adecuado de esperma. Aspecto. El aspecto del semen es opaco y tienen varios colores normales. Los colores típicos son el gris, blanco y el amarillo claro. Cuanto mayor sea la concentración de flavina del semen, más oscuro puede ser su color. El color amarillo intenso se asocia con algunas drogas. El color pardo o rojizo puede deberse a contenido de sangre y una muestra de semen muy turbia suele contener leucocitos, lo que podría indicar infección o inflamación en las vías reproductoras. Volumen. El volumen del semen se mide con una pipeta serológica o un pequeño cilindro graduado y se registra en mililitros con un decimal. El volumen normal del semen varía entre 2 y 5 mililitros para una eyaculación completa. Los volúmenes que están por encima o por debajo de este intervalo se asocian con infertilidad. Viscosidad. La viscosidad se evalúa cuando se mide el volumen de la muestra o al pipetear la muestra para otras pruebas. El semen normal es un poco viscoso y se desprende gota a gota. Un aumento de la viscosidad se demuestra por la formación de un cordón o fluido cuando se vierte el líquido desde una pipeta. Análisis químico. Este consta en varias partes. pH. El pH del semen se mide a la hora de haber recolectado la muestra porque el semen puede tornarse más ácido o bien más alcalino. A medida que envejece la muestra, el papel de nitrasa es el modo más simple de medir el pH del semen. El pH del semen fresco suele ser
de entre 7,2 y 7,8. El semen ácido suele verse en la plasta congénita de los conductos diferentes y de las vesículas seminales, mientras que una infección de las vías reproductoras masculinas produce un pH alcalino. Fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida del semen se usa para evaluar la función secretora de la próstata. Los niveles normales de la fosfatasa ácida son iguales o superiores a 200 unidades por eyaculación. Además, determinar la presencia de fosfatasa ácida en los líquidos vaginales, lavados de la piel o de las vestimentas permite confirmar un presunto ataque sexual. Fructosa. La fructosa le da energía a los espermatozoides. La vesícula seminal produce la fructosa del semen con niveles normales iguales o superiores a 13 UMA por eyaculación y comprende el 99% de azúcar reductora encontrada en el semen. Un nivel bajo de fructosa en el semen indica obstrucción del conducto eyaculador o anomalías en los conductos deferentes y está acompañada por azoospermia. Un bajo nivel de fructosa en el semen se asocia a la insuficiencia de andrógenos y a la disminución de los niveles de testosterona. Hormonas. Medir el nivel de ciertas hormonas permite diferenciar entre las causas de azoospermia. Algunas de estas hormonas son la testosterona, la LH y la FSH. La ionización de los óvulos seminíferos está asociada a un nivel de testosterona disminuido anormal, con un aumento en la LH y la FSH, en el síndrome de células de Sertoli. Los niveles de testosterona y la LH son normales, mientras que la FSH es elevada. Estos niveles hormonales son normales cuando la causa de la azoospermia es la obstrucción del conducto o el S de la maduración. En el examen microscópico se evalúa la concentración del esperma, la aglutinación, la viabilidad, penetración espermática, movilidad, morfología espermática, anormalidades en espermatozoides y otros, que son hallazgos de células o bacterias. En el parámetro de la concentración del esperma, la mayoría de los laboratorios usan técnicas de recuento manual con el hemocitómetro. Se puede realizar una dilución 1:20 con agua destilada para inmovilizar al esperma. Algunos laboratorios utilizan la dilución 1:100 para plaquetas 1-pt, que como alternativa a las diluciones manuales emplean la pipeta de desplazamiento de volumen. El profesional será quien juzgue qué área contar en el hemocitómetro. El milímetro cuadrado central permite realizar recuentos precisos cuando la concentración espermática es elevada. En cambio, cuando la concentración es baja, se puede contar los 4 milímetros cuadrados externos o, si es necesario, hasta un lado completo de 9 milímetros cuadrados para obtener un número preciso. Los espermatozoides no siempre quedan enteramente dentro o fuera del área de recuento. Lo que suele funcionar mejor es determinar la ubicación de las cabezas y no de las colas del espermatozoide en la grilla de hemocitómetro. Cuando se usa un hemocitómetro Neubauer, la fórmula simplificada permite un cálculo rápido de la concentración espermática. C es igual a N por D por 10 entre A, donde C es la concentración, N es el número de recuento del esperma, D es el factor de dilución y A es el área en milímetros cuadrados. La concentración de espermatozoides suele informarse en números de centímetros cúbicos o milímetros. Se ha informado concentraciones normales de espermatozoides de entre 20 y 250 millones por mililitro. Motilidad espermática. La motilidad de los espermatozoides sanos se define como espermatozoides con progresiones hacia adelante de al menos 25 micras por segundo. Si un hombre tiene una movilidad pobre de esperma, se llama astenospermia o astenozoospermia.
Hay diferentes tipos de problemas en motilidad de los espermatozoides, incluyendo motilidad progresiva lenta o lenta, y motilidad no progresiva, que se define como algo menos de 5 micrómetros por segundo, y sin movilidad. La motilidad de los espermatozoides se puede probar a través de un análisis de semen de rutina. Si menos del 40% de su esperma es móvil, se considera que su motilidad es baja. La motilidad de los espermatozoides se evalúa en una muestra de 10 micras entre lámina y laminilla por duplicado. Es importante estandarizar el volumen a usar y el tamaño de la laminilla, 20 por 20 milímetros o 24 por 24 milímetros, de manera que para el análisis se utilice una muestra con una profundidad entre 25 y 30 micras, la cual garantiza el movimiento libre de los espermatozoides. Se debe adoptar un sistema que permita el recuento de 200 espermatozoides por placa, con una magnificación de 400x y 600x, con el fin de clasificar su motilidad de acuerdo a los siguientes parámetros. Motilidad A. Espermatozoides con motilidad progresiva rápida, una velocidad de progresión igual o mayor a 25 micras por segundo a 37 grados centígrados, lo que equivale a la mitad de la cola en distancia o a 5 cabezas. Motilidad B. Espermatozoides con motilidad progresiva lenta a una velocidad de progresión entre 5 y 25 micras por segundo a 37 grados centígrados, lo que equivale a la mitad de la cola en distancia. Motilidad C. Espermatozoides con motilidad no progresiva. Motilidad D. Espermatozoides inmóviles. Es la forma en la que se hace este examen de la motilidad. La aglutinación se puede observar en un preparado húmedo de semen en el que se está evaluando la movilidad espermática. La aglutinación ocurre cuando se distingue bien la agrupación de los espermatozoides, cabeza con cabeza, cola con cola, lo que puede indicar la presencia de anticuerpos antiespermáticos. Es recomendable que no exista ningún tipo de aglutinación. En el parámetro de la viabilidad se determina si el espermatozoide inmóvil es viable o no lo es. Las membranas de los espermatozoides muertos se dañan y se tiñen fácilmente con eosina. Las membranas de los espermatozoides viables están intactas e impiden la penetración de la tinción. Los espermatozoides quedan incoloros. La tinción con eosina se puede usar sola o con nigrosina. La nigrosina aporta un fondo oscuro en el que se puede visualizar el espermatozoide teñido de rosa, inviable, y los espermatozoides blancos. La penetración es el parámetro más importante que sirve para evaluar la investigación de infertilidad. En un procedimiento usado en el laboratorio para evaluar la penetración espermática se usa un moco cervical bovino. El moco bovino se puede obtener comercialmente y se almacena congelado en tubos capilares planos de vidrio ranurados en la punta. Una vez descongelados y abiertos por la parte ranurada, las puntas abiertas de los tubos se colocan en un recipiente de muestra que contiene 0,2 mililitros de semen. Se deja incubar este preparado a temperatura ambiente por 90 minutos. Después de la incubación, se sacan los tubos capilares de la muestra y se colocan sobre un portaobjetos y se observa en el microscopio. El esperma normal debe poder penetrar en el moco cervical bovino al menos una distancia de 30 milímetros. La morfología espermática se evalúa con una tinción sobre la muestra de semen en la que se encuentran y se asignan categorías de todas las formas de espermatozoides encontrados. La morfología espermática se clasifica contando de 100 a 200 espermatozoides en una inmersión en aceite. Un espermatozoide normal tiene una cabeza oval aplanada y una cola alargada. La cabeza tiene unos 4 a 5 micras de largo y 2 a 3 micras de ancho. Contiene un núcleo que ocupa el 65% de la cabeza. La vesícula acrosómica generalmente es visible en el preparado teñido.
y contiene enzimas que ayudan al esperma a la penetración del ovocito. La cabeza tiene un aspecto oval vista desde el frente y piriforme vista desde el costado. La cola es de 50 a 55 micras de largo y su grosor varía entre 1 y 0,01 micras. La cola está compuesta por 4 regiones definidas: el cuello, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. El espermatozoide está completamente rodeado por una membrana celular llamada plasmalecto. Las anormalidades del espermatozoide. La importancia de saber las anormalidades es que a través de ellas se pueden detectar los defectos que afectan la capacidad de que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo. Las anormalidades se pueden manifestar en las 3 regiones: cabeza, cuello y cola del espermatozoide. Las anormalidades de la cabeza son cabeza plana, cabeza estrecha, cabeza doble o con doble núcleo, cabeza de alfiler, vacuolas muy grandes. Por otro lado, están las anormalidades del espermatozoide, que son el cuello, cuello alargado o doblado, cuello grueso, cuello muy fino y sin cuello. Y por último, las anormalidades de la cola. Está la cola enroscada, colas múltiples, cola doblada y variaciones en el largo y corto de la cola. Otras células y hallazgos microscópicos. Suele haber un escaso número de células del epitelio uretral y leucocitos que, por lo general, se ven durante el recuento en el hemocitómetro y en el preparado morfológico. El aumento en el número de los neutrófilos indica un proceso infeccioso o inflamatorio. No suele haber eritrocitos en el semen y debe informarse su presencia. Las bacterias tampoco son un hallazgo normal en el líquido seminal, por lo que se debe informar su presencia.